Mónica es una hija decepcionante que ni siquiera pudo ir a la universidad. Ella es completamente diferente de Linda. Es mi madre en casa quien me critica duramente, la hija mayor de nuestra familia. Mi padre asiente en señal de acuerdo y mi hermana menor Linda, entendiendo que está siendo elogiada, muestra una sonrisa confiada y llena de satisfacción. Mi hermana asiste a una universidad prestigiosa y yo trabajo solo con un diploma de secundaria. Mis padres elogian con orgullo a mi hermana por su esfuerzo. ¿Por qué somos tan diferentes? Soy Mónica, tengo 26 años. Trabajo como diseñadora web. Nací y crecí en una ciudad algo rural viviendo con mis abuelos, padres y hermana. Mi hermana Linda es 7 años menor que yo y era muy adorada por la familia. Sus opiniones y caprichos a menudo se priorizaban, lo que llevó a que yo fuera cada vez más descuidada. Nuestros padres nunca fueron iguales en su trato hacia nosotras. En el cumpleaños de Linda recibía regalos caros, pero como mi cumpleaños está cerca de Navidad, siempre se celebraba junto y solo recibía un regalo. Además, los regalos eran mayormente materiales de estudio y libros, en los que no tenía interés en ese momento. Cuando Linda empezó a jugar fútbol, mis padres nunca perdían una semana de apoyarla en prácticas y partidos. Yo era miembro del club de tenis en la secundaria, pero incluso en mi último partido antes de graduarme, mis padres no pudieron venir a apoyarme porque tenían que llevar a Linda a algún lugar. Viviendo así, siempre sentí una diferencia entre mi hermana y yo. Había días en los que quería llorar, pero mi hermana siempre me animaba. Cada vez que nuestros padres nos comparaban, mi hermana Linda decía, no es así, Mónica es buena estudiando y enseñando y puede hacer cualquier cosa. Y después de mi último partido, ella decía, buen trabajo y me daba un pequeño ramo de flores que había recogido en el parque. Parecía que nuestros abuelos también lamentaban las actitudes de nuestros padres. Le decían a mis padres que cambiaran su comportamiento hacia mí y que me defendieran, pero mi abuela falleció antes de que me graduara de la secundaria y poco después mi abuelo también falleció. Mi hermana continuó apoyándome, pero parece que a mi madre no le gustaba eso. Gradualmente, mi madre empezó a hablar duramente con Linda también, igual que lo hacía conmigo. Si siempre vas a estar del lado de tu hermana, mejor quédate afuera también. Alrededor de la época en que la nieve empezó a acumularse en pleno invierno, mi madre empezó a amenazarnos así. Quería evitar involucrar a mi hermana en tales situaciones, así que no tuve otra opción que decirle: ya no tienes que tomar mi lado. Eventualmente, Linda dejó de defenderme y, apoyada por nuestros padres, se dedicó a los deportes y los estudios, aparentemente disfrutando cada día. Mientras tanto, influenciados por los funerales consecutivos de nuestros abuelos, nuestros padres nos dijeron que no teníamos ahorros y no tuve más opción que renunciar a ir a la universidad. Realmente quería estudiar diseño en la universidad, pero eso no estaba permitido. Después de graduarme de la secundaria, la única opción era empezar a trabajar de inmediato. Sin embargo, mi deseo de involucrarme en el diseño era fuerte y conseguí un trabajo de oficina en una empresa de diseño algo lejos de mi ciudad natal. La empresa era pequeña y creaba sitios web para servicios de mujeres como salones de belleza y uñas. Queriendo estudiar diseño, pedí repetidamente hacer más y también me permitieron servir como asistente de los diseñadores que trabajaban en la oficina. Mientras aprendía de diseñadores profesionales de cerca, fue difícil a veces, pero en realidad me motivó más cada día. Mi objetivo de convertirme en diseñadora web se fortalecía cada día y estudiar se convirtió en el momento más importante para mí. Apenas volvía a casa, ya que regresar significaba solo ser menospreciada por mis padres. Sentía que era un fastidio, así que dedicaba cualquier tiempo libre que encontraba a estudiar diseño durante los días festivos. Usaba cursos en línea para adquirir habilidades en software de manera constante. Este esfuerzo finalmente dio frutos y fui bienvenida como miembro del equipo de diseño. Mi entusiasmo se hizo conocido entre los otros diseñadores de la empresa y empezaron a introducirme a materiales útiles y contactos. 3 años después,
Me confiaron proyectos como diseñadora web de pleno derecho. 8 años después de graduarme de la secundaria y trabajando exitosamente como diseñadora web, recibí noticias de que mi hermana iba a tomar los exámenes de ingreso a la universidad. Sorprendentemente, ella apuntaba a una prestigiosa escuela de medicina en una gran ciudad. Linda siempre mantuvo las mejores calificaciones gracias a su arduo trabajo y su aceptación parecía casi segura. Recordando nuestra infancia y cómo me había apoyado, sentí un fuerte deseo de ayudarla a cambio y le ofrecí mi apoyo. Unos meses después, fue aceptada en su primera opción de escuela de medicina. Estaba genuinamente feliz por ella y la felicité calurosamente. Linda, felicidades por tu aceptación. Realmente trabajaste duro en tus preparativos para el examen. Te admiro mucho. Linda, ligeramente avergonzada, me agradeció, pero luego planteó una preocupación. Tengo un pequeño problema. Como es una escuela de medicina privada, parece que hay una donación sugerida. No es obligatoria, pero papá y mamá están preocupados por ser menospreciados como pobres si no contribuyen. Pero solo los gastos de vida y la matrícula ya son costosos, así que no estoy segura de qué hacer. Linda mencionó que planeaba cubrir sus gastos de vida con trabajos a tiempo parcial, pero estudiar en una escuela de medicina exige una dedicación inmensa. Podría imaginar fácilmente que tendría dificultades para mantenerse al día con la gran cantidad de estudio requerido. Aunque quería ayudar con la donación, era imposible para mi padre, un trabajador de cuello blanco, y mi madre, que solo trabajaba 2 días a la semana, afrontar tales gastos. La matrícula de una universidad médica privada en sí misma era una carga sustancial para las finanzas familiares. Parecía que pretendían que yo cubriera los costos. Me sorprendió que le hubieran pedido a Linda que solicitara dinero en lugar de preguntar directamente ellos mismos. A pesar de mi desdén por las acciones de mis padres, decidí apoyar a mi hermana y acordé proporcionar la donación y otras tarifas de ingreso. Así, Linda empezó a vivir sola en un apartamento cerca de la universidad y comenzó su nueva vida. Su lugar no estaba demasiado lejos del mío, así que pensé que podría contar conmigo en cualquier momento. Sin embargo, quizás porque estaba inmersa en su vida universitaria, sus respuestas hacia mí eran bastante cortantes. Aún así, recibía mensajes como quiero comer esto o necesito esto, por favor cómpralo para mí y organizaba esas cosas para ella, apoyándola de maneras que ella no podía pedir a nuestros padres. A veces comíamos juntas, pero incluso entonces ella era brusca, enfocándose en su smartphone en lugar de entablar una conversación conmigo. No importaba lo que dijera, ella insistía. Estudiar es difícil. Empecé a sentirme desconcertada por tales respuestas. De alguna manera, Linda se había vuelto fría conmigo. Incluso la comida de hoy se sentía como si la hubiera obligado a salir. Tratando de cambiar el ambiente, mencioné a nuestros padres en un tono alegre. Mamá y papá probablemente solo se preocupan por ti, aunque... De repente, Linda me miró fijamente y resopló ligeramente. Por supuesto, una estudiante de medicina como yo y una diseñadora graduada de secundaria como tú son incomparables. A nadie le importa un trabajo que no requiere cualificaciones como el tuyo. Su tono intenso hizo que mi sangre se congelara. No hay necesidad de decirlo así. Solo porque es un trabajo que no requiere cualificaciones. Esa es la verdad. Ser diseñadora es solo un título y cualquiera puede hacer un sitio si lo busca en línea. Podría ser mejor si tuvieras una cualificación, pero podría ser difícil para una graduada de secundaria como tú obtener una. No es tan simple. Estoy estudiando y trabajando todos los días. No es como tú para decir tales cosas sin conocer. Linda me miró con desagrado y chasqueó la lengua. Papá y mamá a menudo dicen que voy a una universidad prestigiosa y tendré un futuro prometedor, pero ni siquiera fuiste a la universidad y eres una decepción. Solo salgo a comer contigo porque nuestros padres me lo dijeron. Dicen que aunque eres decepcionante, asegúrate de que Mónica no caiga más bajo. El futuro doctor debería cuidarla.
nuestros padres siempre han comparado a Linda y a mí desde que éramos niños. Linda es inteligente, amable y confiable, mientras que Mónica es estúpida, torpe y no puede hacer nada. Esas palabras que me lanzaron directamente resurgieron y sentí como si me estuviera ahogando. Mi cabeza daba vueltas y solo podía inclinarme y soportarlo. Viéndome así, Linda confundió mi comportamiento con que estaba llorando, sonrió levemente y dijo: «Me voy a casa ahora». Y se fue, habiendo salido y ganado la nueva libertad de vivir sola. Linda parecía una persona completamente diferente, rodeada de gente excepcional que nunca conoció en casa. Debe creer plenamente que los elogios de nuestros padres la cubren todos los días. Si nuestros padres dicen cada día que Linda es indudablemente una prodigio y definitivamente se convertirá en una doctora de primera clase, no es de extrañar que Linda lo crea sin duda. Esas palabras incluían una actitud de desdén hacia mí, lo que probablemente llevó a Linda a adoptar naturalmente la misma visión hacia mí. Al final del año, como de costumbre, regresé a casa para las vacaciones. Me pidieron que regresara a casa con Linda, quien siempre había tenido una actitud fría, así que regresamos juntas. Linda había estado extremadamente ocupada con sus estudios y entrenamiento práctico, y parecía que no había vuelto a casa una vez desde que comenzó la universidad. Quizás por eso, mis padres no me prestaron atención y estaban completamente enfocados en Linda. Al llegar a casa, la mesa estaba llena de golosinas como bistec y pizza para darle la bienvenida y, por la tarde, vecinos, parientes e incluso compañeros de clase locales de Linda se reunieron para una gran fiesta. Linda parecía complacida con el ambiente y empezó a jactarse ruidosamente. Mamá me dice que venga a casa más a menudo, pero mi universidad es esa prestigiosa y es la escuela de medicina más difícil, así que es obvio que estudiar es duro. Todavía soy estudiante, pero tenemos muchos proyectos de equipo y no puedo simplemente dejarlos para relajarme en casa. Todos siguen contactándome cada vez que sucede algo y realmente me molesta. Fingí estar cocinando en la cocina y me escapé silenciosamente, pero podía escuchar la jactancia ruidosa de Linda claramente dirigida a los padres y parientes. Podría haber estado bien, pero para los vecinos y sus compañeros de clase, la jactancia de Linda probablemente sonaba desagradable. Quizás cansada de la actuación en solitario de Linda, cuando llevé un poco de vino, un anciano vecino intentó cambiar la conversación hacia mí. ¿No estás trabajando en diseño, Mónica? Sin embargo, Linda y mis padres me criticaron al unísono. No puedes realmente hablar mucho sobre ella. Ella está intentando, pero exactamente, ella ni siquiera pudo ir a la universidad y es una decepción. Ella es completamente diferente de su hermana. Entre los que estaban reunidos, había muchos que no habían ido a la universidad y estaban trabajando en su lugar. Había personas con familias y padres con hijos, pero como estaban disfrutando del festín, todos se abstuvieron de contradecir las palabras de mi madre. Solo mis padres y Linda parecían completamente inconscientes de la situación. Me sentí incómoda y traté de irme sin decir nada. Sin embargo, Linda me detuvo. Todavía muestras tu cara en casa mucho, ¿no? Mónica, estoy bien en mis estudios universitarios, así que no estoy avergonzada. Quizás pueda ser tan audaz porque no piensas en nada. Después de decir eso, rompí a reírme en voz alta. Nuestros padres también se rieron de vuelta. Si dices eso tanto, seguramente la lastimarás. Eso es lamentable. Al escuchar esas palabras, inmediatamente sentí que la ira aumentaba. Parece que es mejor si no vuelvo el próximo año. Lo entiendo. Logré sacar esas palabras. Los parientes y vecinos observaron con preocupación, pero dejé la bandeja que sostenía y fui a buscar mi abrigo y bolso. Linda y los demás me miraron prepararme para irme. Entiendo muy bien los sentimientos de todos. Ya no volveré a esta casa. Mi corazón estaba lleno de ira. No sentía absolutamente nada hacia mi hermana, al igual que hacia mis padres. Al decir esto y salir, los tres me saludaron felizmente. No vuelvas más.
mientras me dirigía a la estación, suprimí desesperadamente la ira dentro de mí. Regresar a casa siempre hacía que mi corazón se sintiera pesado. Cuando aspiraba a ser diseñadora web, podía distanciarme de mis padres usando mis estudios como razón. Sin embargo, a medida que crecí en mi carrera, sentí que era difícil cortar fácilmente el vínculo con mis padres y me sentía cada vez más preocupada. Linda aún es estudiante universitaria y joven, podría ser difícil para ella entender lo duro que es trabajar en la sociedad. Aún así, creo que nuestros padres estaban intentando, a su manera, criar a sus hijos. Incluso ahora, Linda es elogiada como una genio por sus habilidades académicas y todos adoptan una actitud de menospreciarme en medio de los intercambios infantiles. Sentí ira y estaba llena de decepción. Si uno se enorgullece de su trabajo, tal relación no debería continuar incluso con sus propios padres. Me horrorizó el terrible comportamiento de Linda, pero este se convirtió en el momento en que decidí cortar los lazos con mi familia. Meses después de tomar esta decisión, recibí inesperadamente una llamada de Linda. Posteriormente, ella persistió en enviarme mensajes pidiéndome que respondiera el teléfono. No la estaba bloqueando, así que contesté de mala gana. ¿Pagaste correctamente mi matrícula? La voz de Linda hablando lentamente tenía un matiz de urgencia. Respondí con calma. Pagué la donación y la tarifa de ingreso antes de que te inscribieras. ¿Qué pasa con la matrícula de este año? La universidad ha solicitado urgentemente que se pague. No sé nada sobre la matrícula. Incluso por teléfono, pude sentir que Linda estaba sin palabras. De hecho, había agotado mis ahorros para proporcionarle una cantidad significativa de dinero. Pagué la tarifa de ingreso, donación y matrícula equivalente a un año. Mis ahorros estaban casi agotados y había planeado pagar cualquier monto adicional a medida que se vencieran, así que la matrícula de los años siguientes quedó impaga. Y luego ocurrió el incidente al final del año. Era increíble que, después de decirme que no volviera a casa, me pidieran pagar la matrícula. Sí, me pediste una donación, ¿verdad? Pagué los otros montos porque quería apoyarte. No. Mis padres te enviaron a una universidad privada fuera del estado porque podían pagar la matrícula o te la enviaron a pesar de no tener el dinero. No, no es eso. Tengo muchos amigos adinerados, así que hay otros gastos además de los costos de vida. Mis padres de alguna manera gestionaron esos costos, por eso no tienen dinero para la matrícula. Así que me dijeron que te contactara. De hecho, había una razón por la que podía permitirme apoyar la matrícula de Linda, fue porque avancé en mi carrera como diseñadora al cambiarme a una gran empresa de diseño. Mis logros como diseñadora fueron reconocidos y mi salario aumentó significativamente. Además, mientras continuaba ocupada con el trabajo, gastaba poco de mi salario y bonificaciones, permitiendo que mis ahorros crecieran. Había discutido mi cambio de trabajo con mis padres, así que probablemente contaron con mi apoyo financiero desde el principio para avanzar en la educación de Linda. Una vez que se dieron cuenta de que podía apoyar no solo la donación sino también la matrícula, parece que los ahorros destinados a su matrícula se gastaron en sus actividades de ocio. Quizás fui negligente, pero ya no tenía el corazón para perdonarlos lo suficiente como para simplemente proporcionar apoyo financiero. Ayudar con la matrícula no fue una tarea difícil, pero rechacé la solicitud de Linda. Unos días después, fui contactada por mis padres quienes exigieron el pago de la matrícula, pero nuevamente me negué. La urgencia y el tono acusatorio en sus voces por teléfono hundieron aún más mi ánimo. Sentí como si ya no tuviera un lugar al que regresar. Solo estaban interesados en mi dinero, no en mí como parte de la familia. Ser tomado por sentado sin ninguna consulta era algo que no podía aceptar. Linda me llamaba casi todos los días. Si hubiera habido una disculpa sincera, tal vez podría haber sido persuadida para perdonarla un poco. Sin embargo, lo que realmente escuché fue: por favor, paga la matrícula. Si no lo haces, seré expulsada.
Las becas y los trabajos a tiempo parcial no son suficientes. Sería una pérdida si una estudiante prometedora como yo fuera expulsada. Sí, definitivamente te devolveré el dinero una vez que empiece a trabajar. Por favor, ayúdame como familia. El buzón de voz estaba lleno de palabras tan egoístas. También había mensajes absurdos como: si estás preocupada porque te dijeron que no vinieras a casa, puedo intentar persuadir a nuestros padres en su lugar. Guardé esos mensajes en un archivo diferente y borré todo de mi smartphone. Después de eso, le envié un mensaje a Linda y bloqueé su número de teléfono. Nadie querría ser tratado por alguien que solo menosprecia a los demás solo porque son familia. Así fue como corté completamente la comunicación con mi familia y pude dar la bienvenida a una nueva primavera. Escuché de uno de los parientes que Linda de alguna manera logró pagar la matrícula de su segundo año con becas y préstamos de parientes. Sin embargo, al no poder recibir más apoyo para gastos de vida, Linda empezó a trabajar a tiempo parcial. Pero con la inmensa cantidad de estudio, exámenes y entrenamiento práctico, trabajar a tiempo parcial fue más difícil de lo que pensaba y terminó abandonando algunas materias y tuvo que dejar la universidad. 6 meses después, había estado apoyando tanto su matrícula como enviando dinero a casa, pero dejé las remesas el año pasado cuando corté los lazos con mi familia. Sin apoyo financiero y viviendo al límite, mis padres ahora tenían a Linda, quien había abandonado la universidad, de regreso en casa. Aunque Linda era académicamente capaz, no había dinero en casa para considerar transferirse a otra universidad. Aún así, ella no trabajaba localmente, sino que se volvió reclusa, pasaba el día jugando videojuegos y desquitándose con el estrés por la noche. Escuché de una amiga que vive cerca que los sonidos de discusiones familiares siempre son audibles. Mis padres parecen incapaces de decirle nada a la hija a la que una vez cuidaron. Cuando conocí a mis padres por casualidad afuera, parecían completamente exhaustos y parece que los vecinos, quizás por vergüenza, apenas les hablaban. Un día, quizás debido al estrés, mi padre causó un incidente mientras iba camino al trabajo en el tren. Agarró a una mujer a su lado y fue atrapado por otros pasajeros y llevado por la policía. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo y no fue acusado, pero este incidente lo obligó a renunciar ya que ya se hablaba de ello en su lugar de trabajo y se sintió incómodo al quedarse. Mi madre tuvo que empezar a trabajar, pero teniendo solo experiencia en trabajos a tiempo parcial antes, le fue difícil encontrar un trabajo que pudiera proporcionar un ingreso significativo. Mis padres trataron de contactarme a través de parientes a veces, pero sus mensajes siempre eran egoístas y mandones. Finalmente, los parientes, cansados de las actitudes de mis padres, me dijeron: manejaremos las cosas aquí sin problemas, no te preocupes. Y dejaron de transmitirme sus mensajes. Finalmente, corté todos los lazos con mi familia, dejando el hogar y pudiendo ahora vivir una vida estable. Escuché que, además de mi hermana reclusa Linda, mi padre desempleado había desarrollado una mala reputación y se habían propagado rumores en el vecindario, lo que llevó a que los evitaran aún más que antes. Mi madre, frustrada con la situación, parece haber ido a algún lugar. Ahora me dijeron que nadie puede ponerse en contacto con ella, dejando atrás a mi padre y a Linda, quienes no trabajan y están viviendo una vida casi análoga a la falta de hogar. Si hubieran valorado siquiera un poco a sus vecinos, podrían haber recibido algo de consuelo cálido, pero dado sus acciones pasadas, la ayuda de quienes los rodean es prácticamente inexistente. Estoy construyendo exitosamente mi carrera en el campo del diseño. He sido seleccionada para participar en un gran proyecto y estoy programada para estar involucrada en un trabajo que dejará mi nombre conocido. Esto me ha motivado a finalmente perseguir un objetivo de larga data, tomar los exámenes de ingreso a la universidad con suficientes ahorros y, al finalizar el proyecto actual, planeo empezar a estudiar seriamente para el examen. También tengo planes de estudiar gestión empresarial, ya que considero independizarme en el futuro. Con este nuevo desafío por delante, mi corazón late con anticipación.
Crecí en un pequeño y unido pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás, y la familia era tanto una bendición como una carga. Mis padres, Linda y Carl, eran el tipo de personas que se enorgullecían de las apariencias. Les encantaba organizar barbacoas en el patio trasero, invitar a los vecinos a comidas compartidas y hablar sobre sus valores familiares de trabajo duro. A primera vista, parecían los padres perfectos y comprensivos. Pero a puertas cerradas, la imagen no era tan pintoresca. Yo era el hijo del medio, atrapado entre mi hermano mayor, Scott, y mi hermana menor, Chloe. Scott era el niño dorado, encantador y atlético sin esfuerzo. Desde pequeño, mis padres invertían recursos en sus actividades deportivas, llevándolo a los partidos, comprándole el equipo más reciente y exhibiendo orgullosamente sus trofeos en la repisa de la sala. Chloe, por otro lado, era la bebé, la delicada que necesitaba atención y cuidado constantes. Ella era la princesa por excelencia, con una habitación decorada en rosa y dorado y todos sus caprichos atendidos. Y luego estaba yo, el confiable. Si Scott tenía un partido y Chloe un recital de baile, yo era quien hacía sándwiches en la cocina o ayudaba a limpiar después. Mis logros no implicaban aplausos ni ovaciones de pie, por lo que se desvanecían en el fondo. No importaba cuánto me esforzara, me sentía como una ocurrencia tardía. Cuando estaba en la escuela secundaria, quedó claro que mis padres no me veían como una inversión como a Scott o un tesoro como a Chloe. Me veían como su plan de respaldo. Si algo salía mal, si Scott necesitaba un favor o Chloe quería un aventón, era mi trabajo intervenir. Eres tan responsable, cariño, decía mi mamá, como si fuera un cumplido. No lo sentía así. Conseguí mi primer trabajo a los 16 en el diner local, equilibrando turnos después de la escuela y los fines de semana. Inicialmente, esperaba ahorrar para la universidad, pero la mayoría de mis cheques de pago se destinaban a los gastos del hogar. Siempre que el refrigerador estaba vacío o una factura de servicios se retrasaba, mis padres suspiraban dramáticamente y decían, somos una familia, y las familias se ayudan mutuamente. Quería protestar, recordarles que Scott gastaba su dinero de bolsillo en videojuegos y Chloe recibía nuevos atuendos para cada baile escolar. Pero no lo hice, simplemente entregaba el dinero. En la escuela, me entregué a los estudios. Si mi familia no veía mi valor, tal vez mis profesores y compañeros sí lo hicieran. Trabajaba hasta altas horas de la noche, estudiando para los exámenes AP, escribiendo ensayos y uniéndome a todas las actividades extracurriculares que lucieran bien en una solicitud universitaria. Mi consejera escolar, la señora Bennett, fue mi salvación. Ella creía en mí cuando nadie más lo hacía, ayudándome a solicitar becas y animándome a aspirar alto. Vas a hacer grandes cosas, Emily, decía, con una sonrisa cálida y sincera. Me aferraba a sus palabras como a un salvavidas. Cuando me gradué de la escuela secundaria, había obtenido una beca completa para una universidad prestigiosa. Era mi boleto de oro, mi oportunidad de liberarme. Sin embargo, mis padres no lo veían de esa manera. Eso es genial, cariño, dijo mi mamá cuando se lo conté. Pero aún podrás venir a casa los fines de semana, ¿verdad? Vamos a necesitar ayuda en la casa. Los siguientes 4 años fueron un torbellino de noches sin dormir y determinación implacable. Me especialicé en finanzas, trabajé en 2 trabajos de medio tiempo y aún así logré graduarme summa cum laude. Soñaba con el día en que mis padres finalmente me verían como algo más que su plan de respaldo. Mi graduación fue mi momento, una oportunidad para mostrarles todo lo que había logrado. Pero a medida que se acercaba el día, su emoción no se notaba en absoluto. Cuando pregunté si habían confirmado su asistencia a la ceremonia, mi mamá me despidió con la mano. Oh, sobre eso, hemos querido decirte, hay una oferta increíble de crucero que no pudimos rechazar. Es algo único en la vida, Emily. ¿Lo entiendes, verdad? La miré, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. Mi corazón se hundió al darme cuenta, no vendrían. La culminación de todo mi esfuerzo, el día que imaginaba a mis padres aplaudiendo y animándome mientras cruzaba el escenario, era menos importante que unas vacaciones con descuento. Por primera vez, no discutí. No les rogué que reconsideraran ni traté de explicar cuánto significaba para mí. Simplemente asentí, tragando el nudo en mi garganta. Claro, mamá, dije, con la voz vacía. Diviértanse. La mañana de mi graduación, salí al escenario, escaneando la multitud en busca de rostros familiares. Las familias de mis amigos agitaban carteles, animaban y lloraban lágrimas de orgullo. Me quedé allí sola, los aplausos resonando a mi alrededor, sintiéndome la persona más solitaria del mundo. Y sin embargo, mientras sostenía mi diploma y miraba al mar de desconocidos, algo cambió dentro de mí. No necesitaba su aprobación, había llegado hasta aquí por mi cuenta. Por primera vez, me di cuenta de que mi valor no estaba ligado a su reconocimiento. Era mío, y nadie podía quitármelo.
Cuando mis padres regresaron de su crucero, estaban radiantes con historias sobre islas exóticas, buffets lujosos y entretenimiento nocturno. Mi mamá pasaba orgullosamente un álbum de fotos que ya había impreso, describiendo cada momento con detalles exquisitos. Mi papá intervenía hablando de cómo fue el descanso que ambos merecían, después de años de duro trabajo. Me senté en el sofá de la sala, escuchando en silencio, mis dedos apretando fuertemente mi taza de café. No había sabido nada de ellos el día de mi graduación, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un «felicidades» de manera superficial. Su viaje los había consumido por completo. Entonces, dijo mi mamá, con un tono despreocupado mientras dejaba el álbum. ¿Cómo fue la graduación? Debiste haberte divertido con tus amigos. Estuvo bien, respondí, manteniendo la voz firme. La ceremonia fue agradable. Eso es genial, cariño, dijo ella, perdiendo ya el interés. Miró a mi papá, y sus expresiones cambiaron a algo más serio, casi empresarial. Sentí una extraña tensión llenar la habitación. En realidad, Emily, comenzó mi papá, aclarando la garganta, hemos querido hablar contigo sobre algo. Ahí viene, pensé, la inevitable petición. ¿Conoces la casa?, continuó, gesticulando vagamente a su alrededor como si necesitara una aclaración. Nos hemos atrasado con los pagos de la hipoteca. Parpadeé. Está bien. Bueno, interrumpió mi mamá, con un tono inquietantemente alegre, ahora que te has graduado, pronto estarás ganando un buen salario, ¿verdad? Es hora de que te hagas cargo y ayudes a tu familia. Los miré, atónita. ¿Quieren que pague la hipoteca? Sí, dijo mi papá, como si fuera lo más obvio del mundo. Hemos hecho tanto por ti a lo largo de los años. Esta es tu oportunidad para devolver. Mi corazón latía con fuerza mientras sus palabras se asentaban. ¿Devolver? Había estado devolviendo durante años, pagando cuentas, comprando comestibles, cubriendo gastos que ellos deberían haber manejado. Mi beca había pagado la universidad, y me había mantenido con trabajos de medio tiempo, sin pedirles ni un centavo. No entiendo, dije lentamente. Siempre han dicho que la casa era su orgullo y alegría. ¿Cómo se atrasaron? Mi mamá suspiró dramáticamente. La vida sucede, Emily. Hubo reparaciones, facturas inesperadas y, por supuesto, el crucero. ¿El crucero?, repetí, incrédula. ¿Fueron en un crucero de lujo sabiendo que estaban atrasados con la hipoteca? Fue una oferta única en la vida, dijo mi papá a la defensiva. Necesitábamos un descanso, y ahora, te toca a ti ayudar. Dejé mi taza con cuidado, las manos temblando. ¿Me toca a mí? He estado ayudando durante años. He trabajado en 2 trabajos, mantenido mis estudios y me gradué con honores. ¿Y me dicen que ni siquiera pueden manejar su propia hipoteca? No nos hables así, espetó mi mamá. Somos tus padres, y hemos sacrificado tanto por ti. Esto es lo mínimo que puedes hacer. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. ¿Lo mínimo que puedo hacer? Ni siquiera vinieron a mi graduación. Mi papá agitó una mano de manera despectiva. Explicamos por qué, no fue personal. Además, las graduaciones están sobrevaloradas. No para mí, respondí, devolviendo el golpe, con la voz en aumento. Fue uno de los mayores momentos de mi vida, y no se molestaron en asistir. Pero ahora, ¿esperan que limpie su desastre? Sus rostros se endurecieron. Cuidado con tu tono, advirtió mi mamá. Somos familia, y la familia se apoya mutuamente. Me puse de pie, el pecho hinchado de ira. Apoyarse va en ambas direcciones. He hecho mi parte. A partir de ahora, están por su cuenta. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y salí de la habitación, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, mi mente un torbellino de emociones, dolor, ira, traición. Pero sobre todo, sentía algo nuevo, determinación. Los días que siguieron a nuestra confrontación fueron helados, por decirlo menos. Mis padres se enfurruñaban en la casa, alternando entre comentarios pasivo-agresivos y arremetidas de culpa completas. Era como si creyeran que su decepción en mí pesaría tanto en mi conciencia que cedería. No se dieron cuenta de que había alcanzado mi punto de quiebre. Buenos días, Emily, dijo mi mamá un día, con un tono cargado de dulzura fingida mientras bajaba las escaleras. Estaba sentada en la mesa del comedor, hojeando una pila de facturas esparcidas conspicuamente frente a ella. Solo estaba organizando esto. El pago de la hipoteca vence la próxima semana, ya sabes. La ignoré, dirigiéndome directamente a la cafetera. Sentía sus ojos clavándose en la parte de atrás de mi cabeza. ¿Ni siquiera te importa el techo sobre nuestras cabezas?, insistió, su voz agudizándose. Me giré lentamente, con la taza en la mano. Me importa el techo sobre mi cabeza, mamá. Por eso he estado ahorrando para mi propio departamento. Su mandíbula cayó. ¿Tu propio departamento? Emily, eso es ridículo. No necesitas tu propio lugar. Lo que necesitas es concentrarte en ayudar a tu familia.
Tomé un sorbo de café, forzándome a mantener la calma. He estado ayudando durante años, mamá. Esto no es mi responsabilidad. Tú y papá tomaron decisiones, y ahora tienen que lidiar con las consecuencias. Su rostro se sonrojó de ira, pero antes de que pudiera responder, mi papá irrumpió en la habitación, su voz retumbando. Esto es lo que obtenemos por criar a un hijo desagradecido. Te dimos todo, ¿y así nos repagás? Dejé mi taza sobre la mesa, las manos temblando de furia contenida. ¿Todo? No pagaron mi universidad, no vinieron a mi graduación, y ahora quieren que arregle su desastre financiero. Eso no es todo, es nada. Su silencio atónito duró solo un momento antes de que mi papá comenzara a gritar de nuevo, pero salí caminando, sin querer dejarme arrastrar a otra ronda de manipulación emocional. La tensión se intensificó durante las semanas siguientes. Mis padres no estaban contentos con dejar que las cosas se calmaran dentro de la casa, decidieron reclutar refuerzos. Pronto, mis tías, tíos e incluso amigos de la familia me llamaban, cada uno armado con su versión de un discurso cargado de culpa. Emily, no puedo creer que seas tan egoísta, me regañó mi tía Laura por teléfono. Tus padres trabajaron tan duro para darte una buena vida. ¿Trabajo duro?, replicé, con voz fría. Priorizaron cruceros y autos nuevos sobre su hipoteca. Si eso es tu idea de trabajo duro, me alegra no ser como ellos. Otras llamadas eran más sutiles, disfrazadas de falsa preocupación. Solo me preocupa cómo esto está afectando la salud de tus padres, dijo un amigo de la familia. El estrés así no es bueno para ellos, ya sabes. Sabía lo que estaban haciendo. Pensaban que si suficientes personas se sumaban, me derrumbaría bajo la presión. Pero en lugar de culpa, su interferencia solo solidificó mi determinación. Durante años, había dejado que mis padres dictaran mi vida, pero ya no más. Una interacción particularmente irritante ocurrió en una barbacoa familiar, donde mis padres me acorralaron en el patio trasero. Mis primos reían y charlaban alrededor de la parrilla, completamente ajenos a la tormenta que se gestaba cerca. Necesitamos hablar, dijo mi mamá, con un tono cortante. Mi papá se puso al lado de ella, con los brazos cruzados y el rostro severo. Esto ha durado lo suficiente, Emily. Nos estás avergonzando frente a la familia. Le levanté una ceja. ¿Avergonzarlos? ¿Cómo? ¿Rechazando pagar su hipoteca? Nos estás haciendo quedar mal, gruñó mi papá. Les hemos dicho a todos lo exitosa que eres, y ahora se preguntan por qué no ayudas a tus propios padres. Cruacé los brazos. Quizás deberían haber pensado en eso antes de saltarse mi graduación por un crucero único en la vida. Eso es suficiente, espetó mi mamá, con el rostro rojo de furia. Somos tus padres, y nos debes respeto. Respeto a las personas que me respetan, respondí, y ustedes no han hecho más que aprovecharse de mí toda mi vida. He terminado. Me di la vuelta y me alejé, dejándolos allí parados, atónitos y sin palabras. Conforme pasaron los días, comencé a hacer progresos reales para mudarme. Encontré un pequeño departamento en el centro, justo lo suficientemente grande para mí. Firmar el contrato de arrendamiento se sintió como cortar el último lazo que me ataba a sus expectativas. Comencé a empacar mis cosas, meticulosamente guardando años de recuerdos, algunos agridulces, otros asfixiantes. Una noche, mientras empaquetaba una caja, mi mamá apareció en la puerta de mi habitación. Lucía cansada, con los ojos hinchados y rojos. Por un momento, pensé que podría disculparse. Emily, dijo suavemente, ¿realmente nos vas a dejar así? Dejé el dispensador de cinta y encontré su mirada. No los estoy dejando, mamá. Me estoy eligiendo a mí misma por primera vez. Su rostro se arrugó, pero no flaqueé. Había pasado demasiados años sacrificando mi felicidad por su comodidad. Esta vez, no iba a ceder. El día que me mudé fue a la vez liberador y aterrador. Mis padres no me ayudaron a empacar ni me vieron partir. En cambio, se sentaron en la sala, viendo la televisión como si no estuviera a punto de irme. Saqué mis cajas sola, cargándolas en mi coche con una mezcla de alivio y tristeza. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor la casa en la que crecí. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si hubiera encogido bajo el peso de todos sus secretos y decepciones. Por primera vez en años, me sentí ligera, libre de sus expectativas. Pero mis padres no habían terminado. Una semana después, recibí un mensaje de texto de mi papá. Te arrepentirás de esto cuando perdamos la casa. Miré el mensaje, apretando la mandíbula. No tenía nada que lamentar. Ellos hicieron sus elecciones, y ahora finalmente yo estaba haciendo las mías. Un mes después de mudarme, recibí una llamada inesperada de mi madre. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Emily, necesitamos hablar, comenzó, con la voz tensa. Es sobre la casa. Suspiré, preparándome. ¿Qué pasa? Van a ejecutar la hipoteca, admitió, con la voz quebrándose. Intentamos arreglar algo con el banco, pero dijeron que estamos muy atrasados.
Necesitamos tu ayuda, solo esta vez. Apreté el teléfono con fuerza. Podía oír la desesperación en su voz, pero eso solo me enfureció más. ¿Solo esta vez? ¿Realmente esperas que crea eso? Emily, por favor, rogó. Vamos a perderlo todo. Esta es nuestra casa. Dolió escucharla suplicar así, pero no iba a dejarme manipular de nuevo. Lo siento, mamá, dije firmemente. No puedo ayudarte. No puedes o no quieres. Espetó, la dulzura en su voz disolviéndose en ira. Estás siendo egoísta, Emily. La familia se supone que se apoya. Respiré hondo, calmándome. Tienes razón, la familia se supone que se apoya. Pero eso funciona en ambas direcciones. Y durante años, yo fui la única que nos sostenía. Su respuesta fue cortada por el clic del final de la llamada. Miré mi teléfono, el peso de la conversación asentándose sobre mí como una nube de tormenta. Ese fin de semana, decidí enfrentar la situación de frente. Llamé a mis padres y les dije que iba a ir para hablar. Cuando llegué, la casa se sentía diferente, más vacía, de alguna manera. Mi mamá estaba sentada en la sala, con pañuelos arrugados en la mano, mientras mi papá caminaba de un lado a otro. Gracias por venir, dijo mi mamá, con la voz pequeña. Ignoré su intento de cortesía y fui directo al grano. Hablemos sobre la casa. Mi papá dejó de caminar y me miró fijamente. Ya te hemos dicho lo que está pasando. Necesitamos tu ayuda, Emily. ¿En serio vas a quedarte de brazos cruzados y ver cómo perdemos todo? Encontré su mirada, sin flaquear. Vine aquí para dejar algo claro. No soy responsable de limpiar su desastre. Ustedes tomaron decisiones costosas, y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Mi mamá comenzó a llorar, limpiándose los ojos dramáticamente. Hicimos lo mejor que pudimos, Emily. Te dimos una buena vida. No, me dieron una vida de sacrificios, dije, con la voz firme. He pasado años ayudándolos, ¿y qué tengo para mostrar? Ni siquiera vinieron a mi graduación. Eso es historia antigua, espetó mi papá. Deja de usar eso como excusa. No es una excusa, devolví el golpe. Es prueba de cuánto me valoran a menos que sea útil para ustedes. Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué en la mesa de café. Aquí, dije, estos son todos los gastos que he cubierto para esta familia en los últimos 5 años. Comestibles, servicios, reparaciones de emergencia, lo que sea. ¿Sabes cuánto suma? Mi papá abrió la carpeta y hojeó con acento agudo los papeles, su rostro oscureciéndose con cada página. Mi mamá se inclinó sobre su hombro, sus lágrimas olvidadas mientras miraba los números. Más de $30,000, continué. Eso es lo que he sacrificado por esta familia. ¿Y ahora me piden más? Mi papá lanzó la carpeta sobre la mesa, con la mandíbula tensa. No tenías que hacer nada de eso. Nunca te lo pedimos. Me reí amargamente. No tenían que pedirlo. Dejaron claro que si no me hacía cargo, todos sufriríamos. Y ahora intentan hacerme sentir culpable por hacerlo de nuevo. Bueno, he terminado. Mi mamá me miró, con los ojos abiertos y suplicantes. Emily, te devolveremos el dinero. Lo prometemos. Solo ayúdanos esta vez. Negué con la cabeza. Han hecho promesas antes, y han roto todas. No caeré en eso de nuevo. La habitación quedó en silencio, el peso de mis palabras colgando en el aire. Mis padres se miraron entre sí, con expresiones de enojo y derrota. ¿Eso es todo? Finalmente dijo mi papá. ¿Simplemente nos vas a abandonar? No, respondí. Me estoy eligiendo a mí misma. Por primera vez en mi vida, estoy poniendo mis necesidades primero. Y si eso significa alejarme de este ciclo tóxico, que así sea. Me levanté, agarrando mi bolso. Mi mamá volvió a llorar, pero esta vez, no sentí la necesidad de consolarla. Mi papá no dijo otra palabra, con la mandíbula fija en un silencio pétreo. Mientras salía por la puerta, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza y una abrumadora sensación de libertad. Sabía que esta no era el final de la historia. Probablemente intentarían atraerme de nuevo, pero también sabía que ahora era más fuerte. Suficiente para mantenerme firme. En las semanas posteriores a mi confrontación final con mis padres, el silencio fue ensordecedor. Ellos no llamaron, y yo no me comuniqué. Al principio, se sentía extraño, como si hubiera cortado una parte de mí que siempre había estado ahí, aunque no fuera saludable. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a sentirme más ligera, más libre. Mi nuevo departamento, por pequeño que fuera, se convirtió en un santuario. No era mucho, un modesto apartamento de una habitación con pisos chirriantes y vista al callejón, pero era mío. Lo decoré a mi manera, llenándolo de plantas, libros y arte que reflejaban mis gustos. Por primera vez, sentí que estaba construyendo una vida que me pertenecía a mí y a nadie más. Me entregué a mi trabajo, ganando reconocimiento por mi dedicación y obteniendo una promoción más rápido de lo que esperaba. Mi jefa, una mujer aguda pero justa llamada Claire,
me apartó un día después de una gran reunión con un cliente. Tienes una buena cabeza, Emily, dijo, dándome un nuevo proyecto para liderar. Y no tienes miedo de mantener tu posición. Sigue así, te llevará lejos. Sus palabras significaron más para mí de lo que podría haber imaginado. Mantenerme firme seguía siendo territorio nuevo, pero se sentía bien saber que lo estaba haciendo bien. Un mes después, recibí una llamada inesperada de mi tía Laura. Había sido una de las críticas más vocales durante los intentos de la familia por hacerme sentir culpable, así que ver su nombre en mi teléfono me hizo dudar. Contesté con reluctancia. Hola, tía Laura. Emily, comenzó, con un tono más suave de lo que esperaba. Quería informarte que tus padres perdieron la casa. Me senté, la noticia me golpeó más de lo que pensé. Lamento escuchar eso, dije en silencio. Se están quedando conmigo por ahora, continuó. Pero, Emily, realmente están luchando. No sé qué pasó entre ustedes, pero no son los mismos. Apreté el teléfono con más fuerza. Ellos tomaron sus decisiones, tía Laura. He pasado toda mi vida limpiando sus desastres. Ya no puedo hacerlo más. Hubo una larga pausa antes de que suspirara. Entiendo, solo pensé que debería saber. Después de esa llamada, esperaba que la culpa volviera, pero no lo hizo. En cambio, sentí un profundo sentido de cierre. Perder la casa fue la consecuencia natural de sus decisiones, y aunque no era algo que hubiera deseado, no era mi carga llevarlo. Con el tiempo, me encontré reflexionando más sobre lo que quería de mi vida, no solo el éxito profesional, sino la verdadera felicidad. Me reconecté con viejos amigos, comencé a pintar de nuevo e incluso me uní a un club de lectura. Poco a poco, reconstruí mi identidad, libre del peso de las expectativas de mis padres. Una noche, mientras desempacaba una entrega de libros que me había regalado, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mamá. Emily, sé que te hemos fallado, y no espero perdón. Pero quiero que sepas que lo siento. Estamos orgullosos de ti, siempre lo hemos estado. Miré la pantalla durante mucho tiempo, sin saber cómo sentirme. No era la disculpa que había soñado, no había mención de detalles, ni un verdadero reconocimiento, pero era algo. Escribí una respuesta y pasé el cursor sobre el botón de enviar. Después de un momento, presioné con acento agudo eliminar y dejé el teléfono a un lado. Algunas cosas no necesitaban una respuesta. Al final, me di cuenta de que el cierre no era algo que alguien pudiera darme. Era algo que tenía que crear por mí misma. Al alejarme, había reclamado mi vida y finalmente encontrado la paz. Y por primera vez, sentí que podía mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de resentimiento. 2 años después, me encontré sentada en la oficina de esquina de la sede de mi empresa en el centro, mirando el horizonte de la ciudad. La promoción había sido un hito arduamente ganado, pero al mirar la vista, me di cuenta de que no era solo el trabajo lo que me llenaba de orgullo, eran todas las cosas que había hecho para llegar hasta aquí. Había construido una vida que se sentía mía. Mi departamento ahora era un acogedor de 2 habitaciones con espacio para un estudio de arte. Mis fines de semana los pasaba pintando, haciendo senderismo o disfrutando de un brunch con amigos. Ocasionalmente, pensaba en mis padres, preguntándome si realmente habían aprendido de sus errores. Pero esos pensamientos ya no me consumían. Cuando recibí una tarjeta de vacaciones de ellos este año, sonreí al ver su nota escrita a mano, deseándome éxito y felicidad. No respondí, pero aprecié el gesto. Por primera vez en mi vida, no estaba mirando atrás. Mi vida era mía, y la mejor parte era saber que la había hecho así.